Entonces hoy nos vamos a dedicar a resolver la ecuación de la energía específica aplicado al problema del escalón. Entonces recordamos de la sesión previa y vamos a considerar que tenemos una sección 1, una sección 2, en el cual en la última sección tenemos un escalón. Ese escalón puede ser gradual, tipo rampa, o un escalón brusco. También la ecuación de la energía se utiliza, por ejemplo, cuando se tiene un ancho diferente en la sección 2, por ejemplo. Entonces vamos a ver la implementación de la ecuación de la energía para el problema del escalón. Entonces, en este caso lo vamos a aplicar el problema de energía específica para el problema del escalón. Vamos, por facilidad ahorita de construcción de las ecuaciones o la aplicación de las fórmulas, vamos a considerar que será para un canal de sección rectangular. Bueno, ¿qué necesitamos de datos? Entonces, aquí por ejemplo tengo la figura. Voy a mostrar la fórmula utilizada. Entonces, en este caso, tenemos que la ecuación a resolver, pues sería la igualación de la energía en la sección 1, debe ser igual a ¿qué? A la energía en 2 más el escalón. En este caso, lo que tenemos que hacer es que, considerando que conocemos la información en la sección 1. Entonces, para nosotros vamos a resolver la ecuación de energía específica aplicado al problema del escalón. Generalmente la solución que se tiene no es analítica, entonces pues, necesitamos aplicar un método numérico. Esta ecuación que resolvemos, al final lo demostramos ayer, es una ecuación no lineal en una sola variable. Entonces, si es una ecuación no lineal en una sola variable, pues vamos a aplicar el método numérico. ¿Cuál? Vamos a utilizar el de punto fijo y Newton-Raphson. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a hacer las siguientes consideraciones. Primero, los datos que tenemos van a ser el gasto que circula, el tirante Y1, ¿qué más? Y la sección del canal. En este caso es el canal rectangular y la fórmula del área es igual a la plantilla por el tirante. ¿Cuál tirante sería? Sería Y1, entonces por favor hay que indicarlo, ¿no? Generalmente cuando manejamos en dos secciones nos confundimos en la información y tal vez cuando estemos haciendo el análisis para Y2 utilizamos el ancho en la sección 1 o el tirante Y1. Pues eso nos lleva a un error que realmente no estamos solucionando el problema que estaríamos considerando. Entonces,
De esta manera empezamos a aplicar las ecuaciones. Entonces veamos, el gasto es conocido, el tirante Y1 también es un dato, el área 1 sería B por Y, también sería conocido, delta Z es la altura del escalón. Entonces otro dato sería altura del escalón. Vamos a escribirlo como delta Z. Ok, entonces vamos a iniciar. Entonces veamos. La ecuación de la energía en 1, tirante más. Esta es la ecuación transformada, aplicando la ecuación de continuidad para la energía cinética o la carga de velocidad. Aquí originalmente estaba la velocidad al cuadrado, pero la velocidad de ¿qué? En la sección 1, no lo olvidemos. Y aplicando la ecuación de continuidad, velocidad es igual a gasto entre área, pues sustituyéndola, entonces quedaría Q cuadrada entre el área 1 al cuadrado. Entonces, esta sería la energía en 1. La energía en 2 sería el tirante Y2 más la carga de velocidad correspondiente, más el delta Z. Entonces, el delta Z es un dato. Entonces, iniciamos. ¿Qué vamos a hacer? Las actividades. Primero, tenemos que hacer algunos cálculos previos, por ejemplo, Q cuadrado entre 2G, ¿sí? Ese sería un cálculo previo. Y posteriormente vamos a aplicar y vamos a darle una estructura a la ecuación de tal manera que la energía en 1 es conocida. Entonces, esta función la vamos a igualar a 0. Entonces tenemos que energía en 1 es igual a la energía en 2 más delta Z. Igualando a 0, entonces tendríamos esta ecuación. Bueno, la voy a poner por aquí. Entonces, es una ecuación no lineal en una sola variable. Entonces vamos a obtener la solución numérica. Entonces la raíz sería Y2. Ok, una vez que tengamos la raíz, ahora sí calculamos pues las propiedades geométricas. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, el área, el perímetro mojado. ¿Qué más? Radio hidráulico. ¿Qué más? Tirante medio. ¿Qué más sería? Pues los parámetros hidráulicos. Velocidad. Sería la velocidad en 2. El número de Freud. Eso es importante. Sería en 2. Que sería igual a la velocidad entre la raíz de 9.81 por el tirante medio. Voy a dejarlo como fórmula. Como el archivo se los voy a compartir, pues aquí es dar el seguimiento. Y listo, fin. Fin del proceso. O del análisis. Bueno, ¿qué hemos desarrollado en este proceso? Vean. Desarrollamos la secuencia de actividades o puntos a desarrollar. Entonces, ¿esto al final qué es? Es el algoritmo. ¿Sí? Entonces, en las clases previas
hemos desarrollado. Entonces aquí sería inicio y fin de qué, del algoritmo. Ok, entonces vamos a iniciar. Entonces, una ventaja de que las ecuaciones las estemos trabajando en la hoja electrónica es que podemos nosotros pues moverlas a nuestro gusto y colocarla en el espacio visual de trabajo. Por ejemplo, aquí está. Entonces, por ejemplo, si esta hoja electrónica va a ser de uso cotidiano en mi vida profesional o en los próximos semestres, cuando lleve materias, por ejemplo, de hidrología o de diseño de plantas de tratamiento o hidráulica 2, hidráulica de canales, o alguna otra materia cualquiera, métodos numéricos, no se diga. Entonces, muchas veces lo que yo hago es lo siguiente. Voy a hacer un esquema que me ayuda un poco. Entonces voy a empezar a tunear, digamos. Por ejemplo, coloco una línea y luego empiezo a dibujar con las herramientas de dibujo o de las líneas, de los marcos o de las celdas. Ahí está. Y luego mi tirante ya por aquí. Y luego, pues aquí está el tirante. Este es el delta Z. Por ejemplo, yo en esta celda pudiera colocar el valor. Aquí sería Y1. No olvidemos siempre las unidades. Aquí sería Y2, es el que estamos buscando. Por ejemplo. Y lo podemos tunear un poco para mejor visualización. Podemos colocarle un color. Ahí está. Entonces aquí sería el valor que yo necesito, el delta Z, aquí sería también. Entonces muchas veces cuando yo tengo un cálculo hidráulico que yo necesito tener una certeza de las variables, entonces generalmente yo construyo figuras sencillas en el cual yo rápidamente yo sé en qué parte colocar la información. Por ejemplo aquí sería Y1, el delta. ¿Qué otra información necesitamos? Voy a dividir la pantalla, me voy a modo vista, dividir, entonces inicio, necesitamos de datos, seríamos que el gasto, por ejemplo aquí podríamos escribirlo Q, metros cúbicos por segundo, y aquí sería en color amarillo. Siempre yo coloco y con recuadro las celdas donde voy a cargar la información. Aquí está otra información, el tirante Y1, la sección del canal. Como estamos considerando el canal rectangular, entonces pudiéramos hacer aquí la sección 1. ¿Dónde lo hago? Voy a hacerlo aquí. Por ejemplo, pudiera ser así. ¿Qué voy a hacer? Pues dibujar la sección. Vean. Entonces sería
Aquí sería B igual B en metros por ejemplo. El Y1 iría por aquí, o puede ser aquí también mismo, aquí. Vamos a hacerlo aquí si gusta. Entonces aquí eliminamos estos términos. Simplemente, o quitamos simplemente, y aquí más dejamos acotado el Y1. Ok, entonces este sería para la sección 1. Vamos a hacer aquí la otra sección. Por ejemplo, y aquí sería la sección 2. Entonces, un error muy frecuente es el ancho, que nos confundimos. Entonces, este va a ser el ancho B1 y B2. Entonces, después vamos a seguir utilizando, bueno, esta figura ya no es necesaria. La dejamos por aquí. De todos modos, el archivo se los voy a compartir. Entonces, ahora sí que sigue. Veamos. Tenemos la fórmula del área, tenemos que calcular la energía en 1, igualando a 0. Entonces yo necesitaría la energía en 1, el Q cuadrado entre 2G, vean, es una operación preliminar, que la puedo yo ahí agregar. Entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la energía en 1? Es como tenemos el tirante Y1 y el gasto, pues fácilmente calculamos Y1. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la ecuación de energía específica? Aquí está. Entonces sería, voy a ponerla por aquí. Entonces, ahora sí. Entonces pudiéramos hacer, por ejemplo, una sección de cálculos preliminares, donde van todas las constantes. Listo. Entonces sería bueno, lo voy a hacer así para que se visualice un cuadrado dividido por 2 por G. Ahí está. Es igual, el Q cuadrado sería el gasto. Me estaría buscando dónde está. Aquí está la celda C44. Entonces sería C44 al cuadrado entre 19.62. Por supuesto, vale 0. Vamos a poner 12 metros cúbicos, por ejemplo, un valor. Ahí está. Después tenemos que verificar en la calculadora. Ese es algo del trabajo que tenemos que hacer. Bueno, ya tengo la energía cinética. Bueno, me falta el área 1, ok. Me falta el tirante Y1. Entonces voy a calcular el área 1 igual a B1 por Y1. Listo. Entonces sería igual a qué? Sería
Esta B1 es la celda D57. Es una operación única, entonces no es necesario fijar las celdas, ¿no? Por E54. Ahí está. Por ejemplo. Ok. Necesitamos calcular este parámetro. Entonces sería, vean, tenemos cuadrado entre 2G. Entonces sería, esta sería la carga de velocidad. Pues sería Q cuadrado entre 2G dividido por, vamos a ponerlo en paréntesis para que se visualiza, entre el área al cuadrado. Así lo podemos ver más fácil. Ahí está. Entonces, la energía cinética la energía específica, perdón, E1 sería igual, por fórmula, sería simplemente el Y1 aquí está, más la carga de velocidad. Listo, entonces ya tenemos E1, delta Z y Y2. Entonces esta ecuación vamos a hacer la ecuación igualada a 0. Esta ecuación. Entonces simplemente la voy a desplazar ahorita. La voy a dejar por aquí. Entonces, la ecuación no lineal a resolver es, ahí está. Por supuesto ustedes la capturan en Word y le dan el orden. Ok, entonces vean, es una ecuación en la cual tengo Y2 más, esta es la constante también, nuevamente vean, y el área al cuadrado menos E1 más delta Z. Estos son valores conocidos. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a pensar que no conocemos la solución exacta, la solución analítica. Entonces, en este caso, vamos a plantear la solución numérica. Y en este caso, vamos a aplicar en primera instancia el método de punto fijo. Este método se basa en lo siguiente. Si yo tengo f de y igual a 0, entonces tengo que hacer la transformación de y igual a g de y. Entonces, esta ecuación f de y la voy a transformar. Eso me indica que en la parte izquierda de la igualdad va a quedar el término de y en la parte derecha el resto. Entonces, en las sesiones previas hemos comentado que el método de punto fijo, aquí tengo otra variable y. Entonces vamos a despejar alguna de ellas. Y un tip que les había comentado es que debemos despejar la variable de mayor peso numérico. Veamos. Aquí tenemos el y al cuadrado, pero es el inverso. Entonces el de mayor peso numérico va a ser este término. Entonces vamos a despejar.
despejando Y2 igual, pues el primer término. Okay. Entonces, despejando, aquí cómo quedaría. ¿Cómo le hacemos? Entonces sería, a ver, insertar ecuación. Entonces está insertar. Entonces, ahorita no le voy a dar mucha formalidad a la fórmula con los subíndices, solo lo voy a escribir. Y2 igual, Y2, exacto, despejándolo quedaría, vean, como E1 menos delta Z menos el Q cuadrado, aquí sería 2G por el área 2, el área 2 al cuadrado. Entonces sería Y2 igual a energía en 1 menos delta Z menos la carga de velocidad en 2. Ok, entonces esta ecuación es la que vamos a utilizar. Entonces ahora sí, si recordamos el método de punto fijo, vamos a empezar a construir el proceso. Esta es la ecuación recursiva. Del método de punto fijo para el problema del escalón. Entonces el método de punto fijo hace lo siguiente: planteamos una tabla iterativa en el cual partimos con un valor semilla y calculamos la parte derecha de la igualdad. Entonces necesitamos proponer pues el Y2 semilla, vamos a dejarlo así, también necesitamos proponer una tolerancia del error. Entonces, de acuerdo a las sesiones anteriores, si utilizamos tolerancias del 0.1%, prácticamente encontramos la raíz. Porque como estamos midiendo tirantes, la aproximación en campo es al centímetro, por el problema del flujo, de la perturbación superficial, hay algunas olas por ahí, estamos haciendo una medición dentro del arroyo, pues estamos alterando el flujo, entonces situaciones así. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo utilizo las primeras dos decimales, entonces vamos a tener aproximación al centímetro. Entonces, con las pruebas que hicimos ayer, que con el 0.1% de tolerancia en el error, pues obteníamos la raíz. Entonces, eso van a ser valores ya predefinidos. Entonces, la tabla que vamos a construir sería, la primera columna sería el número de iteración I, y iniciamos con el Y2, lo voy a indicar porque es importante eso, sería el Y2 I para saber cuál estamos manejando. Hay ocasiones que me confundo y puedo yo escribir este valor, entonces pues todo el proceso numérico es incorrecto, ¿no?
sería el y2 y calcularíamos el g de y2. Vamos a hacerlo así. Y luego tendríamos que calcular el error aproximado relativo en porcentaje y luego verificar si existe o si por la comparación de la tolerancia con el error, si se cumple la condición de obtención de la raíz. Ahí está. Entonces, iteración 1, el y de la primera iteración corresponde al valor semilla. Aquí vamos a poner un tirante, por ejemplo, de 1.5 metros. Después vemos el problema con los datos y después podemos plantear un valor más preciso a la raíz. Entonces, en este caso sería el valor semilla. Y veamos g de y, a que es igual este término. Entonces, pues lo podemos hacer directamente. ¿Lo hacemos o no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sería q cuadrado entre 2g por ahí lo tenemos en los cálculos previos. Q cuadrado entre 2g, ya está, vean. Entonces, vamos a hacerlo ya la fórmula directa, que sería igual a que a la energía en 1, y esa energía en 1 es fija, ¿sí? No cambia en el proceso numérico. Entonces vamos a buscarlo acá arriba, aquí está, sería la celda de 67 y la vamos a fijar con el signo de pesos de 67 menos el delta z. El delta z está de la figura, por aquí estaría. Vamos a pensar que sea F49 menos, ese va a ser fijo también, F49 menos Q cuadrado entre 2G, ese ya está. Ya está también ya calculado previamente. Entonces sería la celda número, aquí está, de 63 menos, lo fijamos, de 63 dividido por, vean, el área 2 al cuadrado. Entonces sería, es el área hidráulica en la sección 2. Entonces vamos a ver la figura. Aquí está el área hidráulica, sería J57. SB lo fijamos. Por el tirante Y2. ¿Cuál es el tirante Y2? Pues es parte de la incógnita. Entonces lo estamos buscando, que sería este valor. Todo eso, ¿a qué exponente? Al cuadrado. Ahí está. División en 0. Sí, porque la plantilla en B2 lo tenemos ahí. Vamos a dejarlo en este momento igual. Vamos a pensar que tenemos el mismo ancho. Ahí está. Entonces ahí tenemos G de Y. Entonces no sabemos que el G de Y corresponde al Y de la siguiente iteración. Esta fórmula no la copiamos. Ahí está. Entonces, ¿por ahí hay algún error? Pues se estabilizó, vean. ¿Y cuánto vale el tirante? El del escalón. Aquí hay aquí pues no está definido. Vamos a que sea C.05. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vean que se estabilizó. 6.96, 6.96. Entonces, la raíz igual sería
y2 igual a que el último valor. Y ya lo que hacemos es calcular, ahora sí, las propiedades geométricas. ¿En dónde? En la sección 2. Bueno, hay que hacerlo en las dos secciones, siempre. Aquí en esta figura aquí, tenemos que calcular por la sección 1 y luego las propiedades geométricas. En la sección 2. Listo, ya hemos terminado. Entonces, observen que ahí está la secuencia. Voy a guardar mi archivo, permítanme. Entonces va a ser flujo crítico, problema del escalón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les pido, por favor, que encarecidamente que todo esto le demos un buen formato? A las figuras, a las ecuaciones. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Si yo en cierto momento le doy un acabado tipo documento y aquí desactivo las celdas de la cuadrícula y le doy imprimir, vean, es un tipo informe. ¿Y qué tiene eso de particular? Pues que simplemente lo mando a imprimir y no tengo que andar capturando o elaborando un documento de Word. Simplemente se lo anexo. Vean, ahí están todos los cálculos. Entonces, algo que sí me faltaría, bueno, no imprimir, sino siempre hay que dar las conclusiones y las recomendaciones técnicas. Entonces, aquí estaríamos en las conclusiones y recomendaciones. ¿Esto para qué tiene sentido? Por ejemplo, para la elaboración de los planos. Entonces, le pasas la memoria al dibujante o a otro compañero o tú mismo. Desde aquí ya ve el resumen de las características del estudio. Entonces ya solo pasan al AutoCAD, ¿sí? Entonces, felicidades, hemos desarrollado un problema muy complicado desde el punto de vista hidráulico, pero algo fundamental es que si no supiéramos el método numérico, este proceso no lo pudiéramos aplicar ni desarrollar.